¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es el cuarto o quinto día de la cuarentena. Quinto día de la cuarentena, estimados amigos. Unas cosas que vos decís, mira, traje mi propio termo de café y eso, porque creo que todos tenemos que tener conciencia de que efectivamente hay que reducir el contacto, estimados amigos. La temperatura en este momento 29 grados. La hora en este momento 21:01 y está con nosotros el viceministro Humberto Colmán, viceministro de Hacienda, porque queremos hablar con él de las medidas económicas por el COVID-19. Hola Humberto, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, un gusto estar en tu programa. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros, Humberto. Si me permitís, quiero un minutito poner un resumen de información, sí, claro, antes de entrar directamente en el tema contigo. Y bueno, ¿qué está pasando ahora, estimados amigos? Se confirmó el 8º caso de coronavirus en nuestro país. El 8º caso de coronavirus tiene que ver con nuestro segundo originario. A ver si nos entendemos bien. Primer originario es el señor que vino de Ecuador. El segundo originario es el señor de 61 años que vino de Argentina y se internó en el sanatorio adventista. Este segundo caso es el que generó la mayor parte de los contagios en este momento. Este segundo caso es muy importante, estimados amigos, porque este segundo caso es muy importante, estimados amigos, porque tiene que ver con la falta de cumplimiento de los protocolos obligatorios por el sanatorio adventista. Un lugar donde vos te vas a curarte es el lugar que generó los contagios. Y el sanatorio adventista sigue operando. Y la pregunta es, ¿por qué sigue operando? Amigo, ¿de quién es? ¿De quiénes son los dueños del sanatorio adventista? ¿Por qué siguen operando? Acá no hay ninguna duda. Y esto que yo estoy diciendo, y lo digo con mucha tranquilidad y con mucha seguridad, estimado amigo, porque estos datos que estoy compartiendo con ustedes lo confirmó aquí en ABC TV con nosotros en Mesa de Periodistas el director de centros hospitalarios, el doctor Carlos Portillo, del Ministerio de Salud Pública. No es un privado, no, un funcionario público de alto nivel, del segundo nivel ministerial, es el que confirmó toda esta información. Y fíjense ustedes, esto está ocurriendo ahora. Entonces, ¿por qué sigue operando el sanatorio adventista? Es una gran pregunta que me encantaría que nos respondan. O por lo menos, ¿por qué siguen impunes sus responsables? Porque es cierto que ahora no se puede prescindir de ninguna instalación. Eso es verdad también. En Pedro Juan Caballero, ahora mismo, a las 21:03, hay fiesta. Ahora mismo hay fiesta en Pedro Juan Caballero, estimados amigos. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿A quién le tienen miedo en Pedro Juan Caballero? ¿Qué jefe mafioso es el que está haciendo fiesta? ¿Qué narcotraficante está haciendo fiesta? Por eso que nadie se mueve en Pedro Juan Caballero. ¿Por qué el narcotraficante hace fiesta en Pedro Juan Caballero? Y nadie está haciendo nada. ¿El ejército a quién le obedece? ¿La policía a quién le obedece? ¿Al Estado paraguayo o a los narcos? Porque ahí están haciendo fiesta ahora mismo. Deberían estar, todos los que están en la fiesta deberían ser detenidos. Ahora mismo en Ciudad del Este, estimados amigos, los bares están todos abiertos. ¿Dónde está la municipalidad de Ciudad del Este? ¿Dónde está la municipalidad de Ciudad del Este? Los bares en Ciudad del Este ahora están todos abiertos. ¿Dónde está la municipalidad? O sea, la municipalidad de Ciudad del Este puede hacer lo que le canta y el resto del país tiene que joderse. Hoy a las 0 horas se cierran las fronteras. El anuncio se va a confirmar mañana, pero esto ya está totalmente decidido por el gobierno. A las 0 horas de hoy empieza el cierre parcial de fronteras. Es decir, la gente que tiene... Esto es ahora en vivo. Pedro Juan Caballero ahora en vivo. Para que ustedes vean. ¿Dónde está la policía, Euclides? Euclides Acevedo, ¿dónde está la policía? ¿A quién le obedece la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el Ministerio de Salud de Pedro Juan Caballero?
Esto es ahora mismo, estamos en vivo, en directo, para que ustedes vean que en nuestro país la autoridad pública es aquí Asunción y alrededor y ahí termina. Allá ya mandan los narcos. Allá ya no se cierra nada, allá hacen todo lo que quieren. ¿Estoy mintiendo, señor presidente? Bueno. No, para que no me digan después, no lo que pasa, no. Yo, perdón, se me cayó la viroma y voy a recoger. Esto no se hace en tele, pero estamos en coronavirus. Así que quiero ser grosero, estimados amigos. Quiero ser grosero y le voy a pedir disculpas a Humberto aquí presente. ¿Qué carajo se creen los narcos para violar la cuestión del coronavirus? ¿Pero qué carajo se creen? ¿Por qué la policía nos está cerrando ahora este evento que estamos transmitiendo? Si tienen miedo, déjanos. Bueno, y eso, resumen de situación hasta este momento. Humberto, ahí vamos. Yo quiero empezar con los sectores directamente involucrados. ¿Qué va a pasar con gastronómicos, entretenimientos, entrenamiento, voy a llamar al sector gimnasia y compañía, turismo, o sea, hotelería y compañía? Los hoteles están con ocupación cero. Va a haber para ellos medidas especiales, va a haber... Yo esta mañana hice un pequeño listadito en mi artículo, quiero repetirte un poco. ¿Va a haber mora de IVA, mora de IRP, mora de IPS o no va a haber? Bueno, primero que nada quizás valga la pena hacer un repaso, si me permitís, ¿verdad? Sí, de las por medidas supuesto. que se anunciaron el viernes pasado y quizás mencionar primeramente que este es un primer paquete de medidas económicas inmediatas para hacer frente ante la situación, paquete, digamos, de medidas económicas en complemento a las medidas sanitarias ya previamente tomadas. Estamos hablando, por supuesto, del impacto de la pandemia global, el coronavirus en nuestro país, el efecto que está teniendo en salud pública, principalmente. Creo que eso también tenemos que decirlo, Enrique, verdad que acá lo principal es atender la cuestión de salud pública. Lo económico es ciertamente muy importante también, pero primero está la salud pública en estas circunstancias, ¿verdad? De todas maneras, somos muy conscientes del impacto económico. Quizás solo brevemente mencionar que todo esto lo vimos de una manera por el ascenso de China a nivel mundial, que hace unos 20 años atrás era como 7 puntos del PIB mundial, hoy es el 20% del PIB mundial. En el comercio era menos del 4%, hoy es casi el 15% de todo el comercio mundial. Y es el principal proveedor de materias primas e insumos. Entonces esto tiene un impacto que genera directamente en la producción, pero también esa disrupción en la producción tiene un impacto en la demanda, y estas medidas sanitarias, por supuesto, tienen un impacto en las expectativas, generan cierta incertidumbre, y es por ese motivo que se anticiparon estas medidas, medidas que entonces buscan restaurar la confianza de que estamos tomando preventivamente todas estas medidas de manera a sostener o mantener este ritmo de recuperación que venía teniendo nuestra economía desde los últimos meses del año pasado. Y en este primer mes, de acuerdo al indicador mensual de actividad económica, tenemos un crecimiento interanual del 4,5%, pero todavía no estamos viendo, por supuesto, el impacto de todo esto, que aparentemente empieza a ser importante, ¿verdad? Aunque todavía no tenemos información para confirmarlo, ¿verdad? Más allá, digamos, que las informaciones particulares de ciertos sectores o anecdóticas que vos estás mencionando que son relevantes, ¿verdad? Entonces, este conjunto de medidas busca en primer término asegurar, resguardar los recursos para el sistema de salud, por un lado, proveer de liquidez y, digamos, que facilitar los esquemas de refinanciamiento, capital de trabajo, para que las empresas en general, las MIPYMES en particular, puedan seguir operando. Y entonces en general podemos decir, asegurar el normal funcionamiento de nuestra economía en estas circunstancias, ¿verdad? En materia de salud pública, muy rápidamente, y después entramos en los detalles que a vos te interesan, con mucho gusto. En salud pública, en primer lugar, en lo que tiene que ver con el presupuesto, asegurarle los recursos para todo lo que tenga que ver con la compra de insumos, principalmente. Esos son los 530.000 millones. 530.000 millones de guaraníes. También la autorización extra que se dio el viernes de 2.700 nuevos contratos para personal de blanco, incluidos médicos, que se suman a los ya 1.000 previamente contratados para la epidemia del dengue, con lo cual en el año ya estamos en 3.800 nuevos
contratados en salud pública con este nuevo paquete aprobado. Pero además de eso, salud pública y las entidades que están trabajando en coordinación para la lucha contra la expansión de esta pandemia, hay procedimientos simplificados en materia de compras públicas. Ellos tienen toda la libertad para hacer las compras por la vía de la excepción y canal verde, en lo que tiene que ver también con reprogramaciones presupuestarias, si así lo requiere. Pero también es importante decir que buscamos acelerar el tratamiento también de algunos proyectos en el Congreso, proyectos de préstamos con organismos multilaterales que están orientados a fortalecer el sistema de salud. Tenemos un préstamo ya en el Congreso con el Banco Mundial por valor de 115 millones de dólares. A eso le sumaríamos en los próximos días otro proyecto de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por los 45 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de 160 millones de dólares que está orientado principalmente a equipamiento e infraestructura para fortalecer nuestro sistema de salud en lo que tiene que ver, en todos los niveles, ¿verdad? Pero particularmente en atención primaria de salud, ¿verdad? Eso, perdón ahí, Humber, quiero una consultita, porque lo que nos estaba explicando el ministro Mazzoleni días pasados es que acá se pudieron comprar hasta ahora, no por la crisis, sino porque estaba previsto, ¿verdad?, 21 camas nuevas de terapia intensiva que se agregarían hasta llegar a 300 y tantitas camas de terapia intensiva, por lo menos en el sector público. Esta plata, cuando vos me decís atención primaria, yo pienso que no es terapia intensiva, ¿verdad? Claro. Muy buena observación. Esta plata de los préstamos de organismos multilaterales que vienen en muy buenas condiciones, de largo periodo de tiempo para su repago, tasa de interés baja, efectivamente va a este nivel, ¿verdad? El nivel primario. Pero estos otros recursos que estamos liberando va justamente a la atención del equipamiento que requiere la terapia intensiva. Que claro, una cosita nomás para... Sí. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta, estimados amigos? Porque quiero volver a exponer la lógica de todas estas medidas del gobierno nacional, pero que también es la lógica de las medidas en varios otros países, es la misma lógica. Nosotros tenemos 400 y tantos mil personas mayores de 70 años en Paraguay, estimados amigos. Son el grupo de riesgo. Estas personas, si nosotros consideramos la estadística italiana, vamos a usarla de modelo, de referencia, no necesariamente va a ser igual, pero para tener una idea del problema. 1% afectado por el coronavirus, y estamos hablando de 4.000 casos que requieren terapia intensiva. 1%, 4.000 casos, y tenemos 300 camas. Entonces hay un déficit de 3.700 personas que no van a poder ser atendidas si es que las medidas de mitigación... Por eso es que tienen que irse presos esos hijos de su mamá. No, Humberto, dame permiso, ya te pido. Sí, adelante. Esos hijos de puta de Pedro Juan Caballero. Se tienen que ir a la cárcel, Euclides, ahora, tienen que demandar ahora a la policía. ¿Entendés? O los de Ciudad del Este. Bueno, entonces tenemos 4.000 potenciales sobre 300 camas. Por eso, Humber, yo lo que quería que vos nos digas, bueno, espera, tenemos que poner más camas. Yo creo que lo que vos mencionás es muy importante, Enrique, pero también hay que decir que digamos que es un estrés que están viviendo todos los sistemas de salud pública del mundo. Así mismo. Y hoy lo veía al gobernador en Nueva York hablando de que estamos a punto de sobrepasar el nivel, digamos, de atención posible del sistema de salud del Estado de Nueva York, ¿verdad? Esto está ocurriendo, por eso es que los Estados Unidos ya se adelantaron también en tomar medidas más drásticas, ¿verdad? Sí. En materia sanitaria. Pero convengamos una cosita, solamente, perdón, ahí no te quiero, solamente el dato que estás mencionando. Lo que pasa es que Estados Unidos, en la medida de emergencia, Donald Trump habilita 50.000 millones de dólares. Sí. O sea, es un vagón de guita. Totalmente. Y además la medida que acaba de tomar la Reserva Federal, ¿verdad? Digamos que algunos dicen que la pandemia desde el punto de vista económico empezó cuando la Reserva Federal bajó 0,5% de la tasa en diaria el 3 de marzo y hoy lo bajó a 0%, ¿verdad? Eso nos da también un poco la pauta de la magnitud del impacto potencial que esto puede tener en la economía de los Estados Unidos y finalmente en la economía mundial, ¿verdad? Sí, porque
los bancos centrales un poco se mueven en función de la proyección que ellos tienen. Vos Entonces, mencionabas China y yo menciono Estados Unidos, estimado mío, Estados Unidos solito es 26-27% de la economía del mundo, solo, Estados Unidos solo. Sí, pero a lo que quería hablar entonces un poco a lo que vos decías, ¿verdad? Evidentemente los sistemas de salud están estresados porque digamos que el contagio que tiene esta, por lo poco que vemos y conocemos aún aparentemente de esta pandemia, de este virus, el contagio es mucho más acelerado que las otras gripes, que inclusive el H1 o el SARS, ¿verdad? Es mucho más acelerado, hasta 3 veces mayor de lo que es el contagio típico de los otros. Entonces, evidentemente, el crecimiento exponencial que tiene la cantidad de afectados eleva la demanda de atención de terapia normal y de terapia intensiva. Y todos los sistemas de salud están viendo esta situación. Pero nosotros estamos tomando carta en el asunto, el Ministerio de Salud Pública va a tener estos recursos, estamos evaluando otras medidas extraordinarias porque estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias y lo vamos a tomar, ¿verdad? Estamos preparados para hacerlo y estamos evaluando medidas adicionales desde el punto de vista presupuestario de apoyo al sistema de salud, pero también de apoyo a la economía. Si me permitió, puedo seguir. Por favor. Eso era lo que tenía que ver con el sistema de salud. En materia de apoyo a la economía en general, a todos los sectores, estas primeras medidas se concentran en el financiamiento, ¿verdad? Y entonces el Banco Central lo que hizo el viernes fue bajar su tasa de interés de referencia, que cuando la baja del 4 al 3,75%, lo que está haciendo el Banco Central es en realidad poner más dinero en circulación en la economía de manera tal a que los bancos no tengan dificultades para poder enfrentar refinanciamiento. Pero además de eso, bajó los encajes a los depósitos de los bancos en el Banco Central, ¿verdad? Lo cual otra vez libera recursos para que estos puedan afrontar la situación. Y además, posiblemente en las próximas horas, en los próximos días, van a haber nuevas medidas que tienen que ver con regulación en materia bancaria, justamente buscando facilitar y asegurar que todo aquel que requiera dinero para capital de trabajo o para refinanciamiento de su actividad económica lo pueda hacer en todos los sectores. Bueno, te agradezco mucho que menciones ese tema, porque vos sabés, Humberto, que yo escribí esta mañana en mi artículo que nosotros lo que tenemos, o sea, la cuestión central es generar el sentido de comunidad. Y vos sabés que no creo estar tan descaminado porque justamente estaba escuchando el discurso de Boris Johnson ayer sobre por qué van a hacer lo que van a hacer en el Reino Unido, el primer ministro británico. Y él habló como cuestión central. A mí me llamó poderosamente la atención eso, el sentido de comunidad, Es decir, nosotros tenemos que saber que estamos todos juntos en esta cuestión. Y te agradezco mucho que hayas mencionado lo que acabas de mencionar por lo siguiente. Voy a ponerte el caso de los gimnasios, porque yo personalmente me siento un poco con cola de paja al tema de gimnasios, porque yo pedí el cierre de los gimnasios que seguían operando y se cerraron. Y además sé que ahora, el viernes a la noche pedimos el cierre de los restaurantes y compañía y creo que eso se va a tener que hacer también. Muy bien. Ahora, esta gente le vamos a pedir, Humberto, para que el consumo siga generando demanda y compañía, es que, bueno, chicos, no despidan, sigan pagando. Pero para que sigan pagando, el gobierno tiene que generar moratoria, Humberto. Tiene que generar moratoria del IVA, moratoria del IRP, moratoria del IPS y, por supuesto, moratoria financiera. Y entonces, que la AFD, que el sistema financiero que vos estás mencionando, le digan al tipo, por ejemplo, al gimnasio Las Paquitas de Gonzalo, papá, acá está la guita si necesitas. Obviamente es un crédito, obviamente con toda la documentación, ¿verdad? Pero no dejes de pagar, seguí pagando, solamente que está cerrado, pero no le sueltes la mano a la gente. Sí, totalmente. Ahí son dos cosas, ¿verdad?, importantes. Uno, el Banco Nacional de Fomento habilita una línea de 100.000 millones para capital de trabajo. Estos son nuevos préstamos para capital de trabajo, enfrentar situaciones como, por ejemplo, el pago, inclusive el pago eventualmente del personal. Y la AFD pone 400.000 millones para refinanciamiento, con plazo de gracia de hasta 2 años, ¿verdad? Y en muy buenas condiciones. El crédito del BNF es al 7% en guaraníes. Yo creo que vale la pena decir entonces que estas medidas es para todos los sectores, con especial énfasis. Una preguntita así, o sea, para entender, poner en tierra. El gimnasio, Las Paquitas, se puede ir a pedir un crédito
de fomento o de AFD para poder seguir financiando a sus trabajadores, ¿o no? Sí, porque es transversal para todos los sectores de la economía. Ok, correcto. Entonces, capital de trabajo se supone es un capital o dinero que sirve para atender varias necesidades de una firma, ¿verdad? Desde la compra de insumos, pero inclusive las contrataciones eventualmente, en situaciones como esta en particular, se entiende que se puede hacer eso, ¿verdad? Ahora, yendo a lo que vos decías más adelante, en materia tributaria también hay otras medidas que ya se anunciaron y otras que se están evaluando, ¿verdad? En materia, eso era un poco lo financiero que ya Sí, lo pasé, sí. pero se va a ampliar, como te decía, posiblemente en los próximos días en materia regulatoria. También desde el ámbito de las cooperativas vamos a tener algunas noticias en los próximos días, en las próximas horas. Entonces, todo tendiente a facilitar que todo aquel que requiera un crédito o un refinanciamiento lo pueda hacer, sea cual fuera su sector económico, su actividad, ¿ok? Entonces, eso. En materia tributaria, se anunciaron el viernes dos acciones. Una tiene que ver con el fraccionamiento del impuesto a la renta personal y esta es una acción que particularmente importa para los segmentos o estratos medios o medios altos de nuestra sociedad, ¿verdad? Muchas veces nos critican y ellos saben que no hay medidas para la clase media. Bueno, esta es una medida para la clase media. Ahí te quiero plantear una cosa, pues yo soy obviamente aportante del IRP, pero yo pago nomás luego fraccionado. O sea, hago mi solicitud de fraccionamiento todos los años. O sea, vos me estás diciendo que acá hay una medida nueva sobre el tema, pero yo, por ejemplo, pago fraccionado porque me viene un chorizo. Entonces, tengo que cortar el chorizo. ¿Entendés? Entonces, ¿dónde está la novedad? Lo que yo quiero saber. Bueno, la novedad es que esto, digamos que es una medida generalizada que ya está, uno lo puede hacer inmediatamente, ¿verdad? No, generalmente lo que vos decías es un pedido especial, Sí, ahora ya se puede fraccionar de una vez, ¿verdad? El trámite. Y lo otro que generó discusión, entiendo, era el tema de las multas. La Subsecretaría de Tributación anunció que como parte de estas acciones se exoneran todas las multas y contravenciones o pagos por contravenciones. Pero ¿verdad? ahí hubo una, perdóname, lo quiero plantear así primero para clarificar bien, hombre. El presidente, Mario Abdo Benítez, efectivamente dijo, acá, señores, vamos a establecer una moratoria y todo el mundo lo aplaudió, yo lo aplaudo también, obvio. Ahora, después hubo una comunicación de la propia subsecretaría diciendo las multas continúan. Y esa parte generó confusión. A lo mejor entendimos mal, pero creo que hay que aclarar. Sí, dos cuestiones. Primero, volviendo sobre lo del IRP, el fraccionamiento te lo hacían, pero con intereses. Ahora va a ser el fraccionamiento sin intereses. Ya entiendo, correcto. Con respecto a las multas, estaban diciendo ahí que solamente corresponde a la multa por declaración tardía, que es 50.000 guaraníes. No, en realidad hay otras multas que tienen que ver, por ejemplo, si una empresa no presentó de acuerdo al calendario establecido su estado contable, tiene que pagar 400.000 de multa, por ejemplo. Una persona que tendría que haberse inscrito al IRP no se inscribió, tiene que pagar 1 millón. Bueno, todo ese tipo de, digamos que recargos o contravenciones, ellos van a estar exonerados. Entonces, esas son las dos medidas tributarias ya anunciadas el viernes, que tributación ya lo va a poner. Pero yo te vuelvo a poner a mi gimnasio hipotético, ¿verdad? Sí. O sea, perdón que use el ejemplo, las paquitas de Gonzalo. Mi gimnasio hipotético se queda en 0 capacidad de recaudación, ¿verdad? Porque el tipo tuvo que cerrar. Es decir, toda la clientela que se iba a hacer zumba y que se iba a hacer spinning, que se iba en su casa. Por tanto, el tipo no puede recaudar. Este mes todavía tiene plata porque él tuvo actividad en febrero. Pero hoy estamos 15 de marzo y obviamente hace una semana que empezó a bajar drásticamente su venta y hoy, mañana prácticamente va a tener 0 y 0 las próximas 2 semanas. En consecuencia, él tiene aquí un problema, el dueño de este gimnasio hipotético, ¿verdad? Tiene que pagar IVA, pero no tiene plata. Tiene que pagar IRP, pero no tiene plata. Y vos me vas a decir, no, pero él tenía que haber juntado la plata. Pero es que nadie opera así. ¿Entendés? O sea, yo creo que tenemos que trabajar la realidad fáctica también. Tiene que pagar IPS, porque el tipo tiene 4 o 5 entrenadores. Vamos a suponer que es un legal, ¿verdad? Que es un tipo legal. Entonces tiene que pagar. Yo lo que estoy sugiriendo, yo no sé, a lo mejor me dicen, no, esto no es correcto. Por ejemplo, mi sugerencia, y creo que hay otra gente que está en la misma línea, y es más, sé que hay otra gente que está en la misma línea, vamos a hacer una mora, Humberto. Una mora, es decir, está bien, papá, no me pagues ahora, págame a partir de
60 días después de que termine la emergencia. Ni siquiera ponemos fecha. O sea, 60 días después, pagamos. Y se firman los documentos, ¿verdad? Yo sé que a ustedes les va a generar un trastorno de recaudación, pero vos señalabas una cuestión al principio que es central. Este es un problema de emergencia de salud pública. Es una emergencia inédita. Sí. Entonces, a lo mejor hay que tomar medidas inéditas. Totalmente, mira, y no descarto que esa pueda ser una opción, la que vos acabas de plantear, que se está también evaluando en el caso de los servicios públicos que prestan empresas públicas como la ANDE, ESAP. Entonces, está en el abanico de opciones, como también lo que tiene que ver con la liquidación del impuesto a la renta de las empresas y los anticipos que tiene que ocurrir en abril, mayo, de ahí en adelante, ¿verdad? Pero como bien lo dijiste vos también, por supuesto acá tenemos que poner nuestro esfuerzo extraordinario para atender esta situación, pero también hay que decir que nosotros estamos en una economía circular en donde el gasto y la recaudación se retroalimentan y necesitamos cierta capacidad, digamos, para atender todas estas demandas adicionales que van a surgir, ¿verdad? La mitad de nuestra recaudación mensual proviene del IVA. El IVA tiene que ver con el gasto que hace la gente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido de evaluar qué medidas son pertinentes, tienen lógica. No sé, si nosotros estamos en Europa y la presión tributaria del 40%, yo te compro que una baja importante de la tasa del impuesto puede generar un impacto importante, pero nuestra presión tributaria es baja. Pero también se están evaluando medidas, ¿verdad? En el ámbito tributario. Entonces, estas son las medidas que fueron lo más rápido posible a implementar a corto plazo, las que ya fueron anunciadas el viernes, pero todavía seguimos analizando las otras. Tenemos que irnos a la pausa, Humbert. Y yo una cosita nomás, antes de irnos te dejo la pelota picando y después de la pausa recién me contestas. Yo no te pido moratoria porque yo sigo cobrando. ¿Me entendés mi punto? O sea, yo creo que ustedes van a poder hacer un discernimiento, bueno, quiénes siguen operando y quiénes siguen cobrando. Enrique Varas Peña, obvio que sigue operando y sigue cobrando, por tanto no hace falta que tenga ninguna moratoria. Pero al tipo que le pediste que cierre, como el gimnasio, o a los hoteleros que le cerraste la frontera, vos no le podés tratar como a Enrique, porque los tipos se quedaron en bola, Humberto, ¿entendés? Eso nomás. A la vuelta de la pausa contestamos. Dale. Vamos a la pausa. Con 34 seguimos con el viceministro de Hacienda, Humberto Colmán. Humberto, estábamos con una pregunta al tema de si es posible hacer estas moras y quedamos, a ver, te escucho. Sí, efectivamente estamos evaluando otras opciones, como te dije al comienzo, estas son las primeras acciones que de manera inmediata se pueden tomar y de acuerdo a la situación y cómo evoluciona, digamos que la duración de estas medidas sanitarias, y las otras medidas que se van a tomar posiblemente mañana, vos anticipás de alguna manera, vamos a ir evaluando. Pero en el caso concreto de medidas tributarias, estamos evaluando otras acciones que son, digamos, en el sentido de lo que vos mencionás, para el caso de la liquidación de impuestos a la renta de empresas. Y creo que un poco en la línea de lo que vos decías antes, ¿verdad? El diagnóstico es aquí que va a haber quizás algún estrés sobre la liquidez del sistema financiero, del sistema económico en general, y por lo tanto esa es la lógica de esta primera intervención, de proveer toda la liquidez que sea suficiente o requerida para afrontar la situación, y después vendrán seguramente medidas más específicas y concretas como quizás la que vos mencionás, ¿verdad? Pero si me permitís seguir, Enrique, sí, rápidamente para terminar y después entramos más en preguntas. También hay otras medidas que tienen que ver con la cuestión social, ¿verdad? Hay que también decir que acá tenemos un porcentaje importante de la población ocupada que es cuentapropista, que sí, trabaja en la informalidad, que requiere también apoyo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, inicialmente son dos medidas. Una, un refuerzo al programa de Tecoponá. Sí, ese sí. Sería un pago adicional que se va a hacer ya ahora, a inicio del mes de abril.
En el caso también del programa adulto mayor, la intención es hacer un pago adicional, pero por lo que podemos hacer ahora desde el punto de vista legal y presupuestario es hacer el adelanto del pago. Eso es lo que vamos a hacer, el adelanto, entendiendo que también este es un grupo vulnerable. Es totalmente. No, nada que discutir sobre eso. O sea, absolutamente nada que discutir. Yo no te pregunté nada de eso porque yo no tengo nada que discutir sobre eso. Pero sí voy a agregar, ya que lo mencionás, pues no lo tenía en mi... Acá, mira, Humberto, ahí en el tema de contrapropismo, yo te quiero poner el ejemplo del señor Menguecho, que vive de ventas en los partidos de fútbol. Te voy a poner el ejemplo del partido Olimpia la vez pasada, que se jugaba a puerta cerrada el último partido de Copa Libertadores. Y había personas que habían puesto sus ventas y tuvieron 0 ventas. Yo creo que no le podemos soltar la mano tampoco a ellos, porque ellos también son, digamos, víctimas de una situación que está fuera de control de ellos. Es decir, ellos viven de generar soporte y provisionamiento para espectáculos deportivos y no hay más espectáculos deportivos. ¿Qué hacemos con ellos? Totalmente. No, y por eso yo te decía antes que nosotros finalmente tenemos una economía que no tiene por ahí todavía el nivel de desarrollo ni la solvencia de países europeos, de Estados Unidos, ni hablar, ¿verdad? Dependemos mucho de este flujo de transacciones que es importante que de alguna manera se mantenga, ¿verdad? Sabemos que hay restricciones ya sanitarias impuestas que se deben respetar, como bien lo dijiste, pero bueno, es importante también mantener eso. Ahora, ese es otro aspecto que estamos evaluando, porque hoy nosotros no tenemos un programa específico, salvo aquellos programas de asistencia, reconversión o apoyo en materia de capacitación laboral, ¿verdad? Entonces, medidas inmediatas, no tenemos un programa que nos permita llegar de manera... Pero yo, perdóname, yo te cuento que te voy a decir algo ahora que yo ni, o sea, no es idea mía. Vos sabés que tuve el privilegio, Humberto, de estar en el año 2010, ya hacen 10 años, en Colombia, invitado por el gobierno de Álvaro Uribe. Y nos habían llevado al departamento de Santander a explicar, y de ahí te estoy sacando la idea que te voy a plantear, ¿verdad? O sea, yo creo que ustedes tienen también, voy a mencionar el tema, ¿verdad? El señor, y voy a volver al señor Menguecho, que estaba sentado frente a la cancha de Olimpia del partido de Copa Libertadores y que ahora se quedó en pelota. Bueno, a lo mejor, Humberto, es la oportunidad de formalizarle y bancarizarle y decirle: te vamos a dar el soporte con la condición de que vos entres con estos papeles a bancarizarte, formalizarte y compañía, y te vamos a dar el soporte. Vuelvo a decirte, hasta 60 días después de que termine la emergencia, con la condición de que vos sigas ya bancarizado. Es lo que hicieron los colombianos y les fue bastante bien. Sí. O sea, ¿por qué no podemos hacer algo así? Entonces vos no le soltás la mano al tipo. Totalmente, mira, y lamentablemente esta coyuntura que nos toca enfrentar hoy día se nos adelantó. Nosotros tenemos unas medidas de reforma que están yendo adelante. Una del lado tributario que generó también mucha discusión, pero que nosotros estamos convencidos que va a ayudar a formalizar, que es la figura del RESimple. Eso por un lado, pero por otro lado, la figura de las empresas de acciones simplificadas, que lo que las dos buscan en complemento es justamente formalizar a aquel vendedor que está lamentablemente haciendo su tarea en la calle, ¿verdad? En unas condiciones que no son las más propicias, ¿verdad? Entonces, eso no, si nosotros teníamos ese registro de personas hoy día, hubiera sido fácil establecer un programa de transferencia directo en situaciones como esta, ¿verdad? Hoy no lo tenemos, pero también es otra de las opciones que se están evaluando. Claro, no, pero te digo, o sea, por supuesto, ¿verdad? Entre paréntesis me mencionaba el RESimple y le digo a mi querido amigo Juan Ernesto Villamayor: RESimple, Juan Ernesto, para todos los politicastros que hay, no pueden hacer su declaración jurada. Y a Galaverna, vos también te digo, RESimple, ¿qué partes no entendés de RESimple? RESimple, dejen de llorar bandidos, porque tienen que hacer ahora la declaración jurada de los candidatos políticos. A vos no te digo, Juan Ernesto, retiro los tiros. Bueno, me están tirando acá el dato. Sí. Es cierto que el ministerio no tiene capacidad de hacer discriminación sobre estas cuestiones que estamos planteando. Es cierto que el ministerio no puede discriminarme a mí del hotel, por decirte, o del gimnasio. O sea, como Enrique tiene que pagar, puede pagar todo, pero el hotel no puede pagar todo, o el gimnasio, vos no tenés sistema para poder hacer la discriminación, ¿es cierto eso?
Mira, estuvimos conversando con los compañeros de tributación y hasta donde vimos y conversamos no se ha planteado todavía ningún impedimento, ¿verdad? De hecho, la idea es tratar de focalizar estas acciones, ¿verdad? Sabemos que todos los sectores se están viendo afectados de una manera, de alguna u otra manera, pero hay algunos sectores en particular que sí lo requieren de manera especial. Y vos mencionabas las MIPYMES, pero yo te digo las empresas grandes también que son grandes empleadoras. ¿Por qué no? Ellas también necesitarían. Pero es que por supuesto. Y vos mencionás los hoteles, que es un caso. Yo te mira, a mí, voy a dar con nombre y apellido, a mí me van a disculpar, estimado mío, porque tenemos que hablar de casos concretos, si no nos entendemos acá. Vos tenés el grupo Bentley de hoteles. Ellos tienen 3 hoteles grandes. Tienen el Granados, tienen el Margarita y tienen el Bristol. Ellos tuvieron que cerrar el Bristol ayer o anteayer. Cerrado, con candado. Entonces vos le decís, este es un grupo, no, pero ellos tienen plata. No, boludo, tienen una actividad que fue liquidada por la emergencia. Entonces ellos requieren apoyo. Ellos requieren apoyo. No importa que sea Bentley, eso no interesa, ¿entendés? Pero requiere apoyo también el gimnasio, las paquitas. O sea, vuelvo a decirte, para mí el concepto central acá, Humberto, es el sentido de comunidad, todos juntos. Pero entonces el gobierno le dice, papá, no tengas problemas, acá estamos para servirte, para ayudarte. ¿Entendés? Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, en principio estamos hablando de medidas sanitarias que generan una restricción a las actividades. Ahora posiblemente se vaya a endurecer esto, ¿verdad? Pero es que se tienen que endurecer. Se tiene que endurecer, está bien. Yo no quiero entrar a discutir eso. Lo que estoy diciendo nomás es que en principio estábamos hablando de 15 días y posiblemente 10 días de esta medida adicional que mañana quizás sea anunciada por el Consejo de Defensa Nacional, ¿verdad? Entonces, del ámbito fiscal, tributario, de la política pública en general, se están evaluando opciones como la que vos planteás. Creo que es un momento, como vos lo decías al comienzo, en donde nuestra institucionalidad democrática y sociedad requiere también el esfuerzo de todos, ¿verdad? La responsabilidad social del sector empresarial también es importante hoy día en estos momentos. Nosotros tenemos restricciones para poder aplicar políticas en el corto plazo, con lo cual también es importante que exista esa responsabilidad social, ¿verdad? Pero para tu tranquilidad y de toda la ciudadanía, como lo dije antes, estamos evaluando otras acciones orientadas a estos sectores donde sabemos que puede haber un impacto mayor, y ojalá no sea así, y todo esto va a depender finalmente de la duración de estas medidas, ¿verdad? Y así que vamos a ir viendo y evaluando, seguramente en la próxima hora van a haber nuevas medidas. Espera, dame un ratito, por favor, tenemos que irnos un ratito a Pedro Juan Caballero porque quiere hacer una aclaración. Gilberto Ruiz Díaz, nuestro compañero, está allá. Gilberto, ¿vos me estás escuchando? Sí, señor, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Un saludo para la teleaudiencia. Bueno, Gilberto, nosotros estábamos pidiendo que los metan presos a todos los narcos ahí, pero había sido que en Punta Porá la fiesta que estábamos viendo. No, en realidad es en la línea internacional. Hay una línea divisoria, la frontera, de hecho hay un hito que divide ambos países y 50 metros hacia Paraguay es considerada como tierra de nadie y 50 metros hacia el lado de Brasil también es tierra de nadie. O sea, esos 100 metros que están siendo utilizados por el parque en estos momentos es considerado tierra de nadie, pero en todo caso es una ciudad única. Pedro Juan Caballero y Punta Porá es prácticamente una ciudad única y llama la atención que las autoridades de Paraguay no entren en conversación con las autoridades brasileñas también para poder intervenir en esta situación, porque es una situación que amerita tomar ya cartas en el asunto. Ayer se vio una gran cantidad de personas reunidas en este parque que, repito, está situada en la línea fronteriza, prácticamente sobre el hito, considerado como tierra de nadie, pero no obstante, me parece que en la fecha también continúa una gran cantidad de personas, inclusive en las imágenes ustedes pueden notar, estas imágenes hemos captado hace minutos nada más, son actuales y se visualiza que efectivamente hay una cantidad impresionante de gente que está disfrutando, por utilizar un término, pero olvidándose de que hay una amenaza latente, Enrique. Gilberto, a ver si entiendo bien, esto es un parque de diversiones que se instaló en la zona de tierra de nadie. Así mismo, en la tierra de nadie. Perdóname, entonces, Euclides Acevedo, querido, me mandás el ejército ahí ahora mismo, Soto Estigarribia, y me cierran este parque ahora mismo.
Pero, ¿qué va? ¿Y de quién es el parque, Gilberto? Tengo entendido que son de empresarios brasileños. Este mismo parque suele ser contratado para animar la Expo Amambay. Me parece que es el mismo parque. Viene de la zona de Río Grande do Sul, aparentemente. No tengo el dato preciso, pero toda la estructura generalmente viene de esa zona del Brasil, Enrique. Y una última, Gilberto, pero quiere decir que no se avisó, por lo visto, con suficiencia a toda esta gente boba que se está yendo ahí y que pone en riesgo a sus adultos mayores de morir de coronavirus. Esos son todos unos descerebrados, son todos unos idiotas, son todos unos retardados. ¿Qué es lo que son? No sé, yo sinceramente no le encuentro ninguna explicación, Enrique, porque ayer se reunieron autoridades brasileñas con autoridades paraguayas para tratar de encarar esta situación del coronavirus en conjunto, teniendo en cuenta justamente que una sola calle es la que divide ambos países y hay que enfrentarlas de una manera coordinada. Y sin embargo, ayer mismo notamos la presencia, aglomeración de gente impresionante ahí en la línea fronteriza. Hoy se repite la situación. También hoy las autoridades locales se reunieron. Al principio hubo una reunión entre el diputado liberal Robert Acevedo, que convocó a su hermano, en este caso al intendente José Carlos Acevedo, autoridades sanitarias, pero no se le invitó supuestamente al diputado colorado Juan Silvino Acosta. Esta tarde Juan Silvino Acosta hizo una nueva reunión en su casa, invitó a algunas autoridades locales, autoridades sanitarias, y tampoco le invitó supuestamente al diputado liberal Robert Acevedo. Es como si se comportaran como niños pichados aparentemente, y sin embargo esta situación, repito, amerita que se tomen acciones conjuntas, por el caso contrario se puede agravar. Si bien es cierto, hoy en día no tenemos aún casos positivos aquí en Pedro Juan Caballero, pero es una cuestión de tiempo. Si ocurriese, cosa que ojalá nunca ocurra, pero de la manera que se está enfrentando esta situación, sería una catástrofe para toda la población. El diputado Acosta y el diputado Acevedo dejen de portarse como chiquilines irresponsables, señores. Son dos viejos ya los dos, tienen negocios grosos los dos y están jodiendo. Bueno, gracias Gilberto, un abrazo. Hasta luego. Fíjense ustedes, estimados amigos, pelea entre el diputado Acosta y el diputado Acevedo para ver quién de los dos es el que manda en Pedro Juan Caballero, entonces no se hace un carajo. Estamos todos locos, boludo. O sea, estamos todos locos, ¿entendés? Manga irresponsable los dos. Qué bárbaro, o sea. Perdón, Humberto, pero quiero seguir un poquito contigo el tema. Una cosita nomás que me interesa. Si yo te digo vos, mañana vamos a hacer la discriminación entre los que seguimos, digamos, trabajando normalmente y los que no, ¿vos podés hacerme eso? A nivel tributario se puede desagregar la actividad económica ¿Se por puede el código. desagregar? Sí, se puede desagregar, claro que sí. ¿Y desagregar, pues? Sí. Está desagregado, o sea, en las estadísticas de tributación, de hecho, tributación Claro, publica porque su yo te digo, recaudación. a ver, yo entiendo una cosa. Primero, el Estado necesita recursos, por tanto, Claro. nosotros los que seguimos trabajando, pero no tenés que hacernos ninguna excepción, porque nosotros seguimos en la actividad. Es decir, yo sigo cobrando normalmente y sigo trabajando normalmente. Entonces, a mí no me metas en el lío. Pero Así mismo. la gente que se queda parada no puede seguir, Humberto. Y estamos totalmente de acuerdo, y como te decía antes, aquí lo que se anunciaron fueron las medidas que de manera inmediata se pudieran tomar, y fueron las que se tomaron, y se están evaluando otras medidas, ¿verdad? Y como bien lo decís, yo creo que es importante enfatizar eso que vos decís, que el objetivo es focalizarnos en aquellos sectores que realmente lo necesitan, porque acá hay que poner sobre la balanza todo lo que decíamos antes, que también está una economía que descansa sobre los flujos de ingresos y gastos que se da, y la recaudación del IVA tiene que ver con eso. Entonces tenemos que mantener también la capacidad para poder dar respuestas. Que no haya avivados ahora que digan, no, lo que pasa es que a mí también, no, boludo, vos estás trabajando como yo, entonces no me vengas con joda que vos estás, ¿entendés? Nosotros seguimos pagando normal. Claro. Ahora, para que veas cómo me chismosea rápido la gente, ahora mismo te vas a una reunión de acá, ¿verdad? Ahora mismo no. ¿No? No.
Me va a retar mi señora si pues, No, le no, dice nada. no, me dijeron que va a haber una reunión ahora. Capaz que me van a avisar ahora, pero hasta ahora no. No, no, porque mi chisme es, no sé yo si es cierto, pero dice que ahora está convocada una reunión, no sé, yo te pregunto, te estoy preguntando. No, estuvimos trabajando en estos últimos días, Enrique, la verdad, de manera intensa. Hoy yo estuve trabajando en casa, coordinando un montón de cosas, porque la idea mañana es tener equipo económico y anunciar nuevas medidas que en complemento a las ya previamente anunciadas. Y bueno, estamos en un monitoreo permanente, estamos conversando con los sectores, recolectando información también que no disponemos habitualmente para evaluar cómo va la situación, como por ejemplo las transacciones con tarjeta de crédito. Estuvimos hablando con la Cámara para tener esa información diaria, estuvimos hablando con la gente de las cooperativas, que ellos también mañana se reúnen para tomar medidas, un poco en coordinación con todo lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, estamos en un trabajo permanente, un monitoreo permanente para tomar las medidas que fueran necesarias lo antes posible. Me preguntan acá los contadores, Humberto, te digo bien de dónde viene mi fuente. O sea, Sí. me preguntan los contadores si ellos no pueden, si ustedes no pueden establecer un sistema para que ellos no tengan que irse, para que se haga vía internet la cosa. Bueno, depende de qué tipo de trámite, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos un sistema Marangatú actualizado que funciona, que la mayoría de los trámites, de hecho todas las Pero hay declaraciones. algún trámite que todavía se hace presencialmente, digamos. Y habría que ver eso con tributación y con el viceministro Uruguay, pero el 90% de las operaciones del sistema tributario se hace hoy día ya a través del sistema Marangatú y a través de los pagos. Sí, nosotros, yo hago Marangatú, claro. o sea, la parte presencial es que le tengo que llevar los papeles a mi contadora, claro, pero claro. te digo, hay actividades que de repente tienen todavía trámites presenciales porque eso creo que hay que eliminar. Totalmente. Y de hecho, varias áreas del Ministerio de Hacienda, que es una entidad grande con muchos procesos y trámites con la ciudadanía, ya está tomando medidas en ese sentido. Ya la Secretaría General, por ejemplo, ya solamente está trabajando con expediente electrónico y vía correo electrónico para los trámites. Entiendo que Tributación también ya quitó unas directrices al respecto, pero seguramente eso se va a estar endureciendo. Tenemos que ir a la pausa, un ratito. Dale. Ya estamos de vuelta enseguida. Una última cosa así puntual que quiero preguntarte, pero así de procedimiento. No, acá me aclaran, no es que los trámites del Marangatú no sean, eso ya está todo. Mis papeles, yo no le puedo mandar por internet a mi contadora. Claro. ¿Entendés? Sí. Le tengo que llevar. Bueno, seguramente Tributación ya está trabajando en eso, no tengo una No, respuesta. no, te pregunto ahora mismo como para eso. referencia nomás, Sí. pero no sé, también. Yo creo que vos podés adelantarnos un poquito ya de las medidas que van a tratar mañana, ¿o no? Como te dije al comienzo, mañana posiblemente se anuncien algunas medidas adicionales. Lo que sí ya se dijo la semana pasada es que el Banco Central está trabajando en revisar todo lo que tiene que ver con la regulación en materia de calificación de clientes, que obviamente puede haber situaciones de mora, que requiera la previsión por parte de los bancos, y eso otra vez significa inmovilizar recursos que no pueden estar disponibles para Humberto, yo refinanciamiento. nomás lo que te digo es, Sí. o sea, no vayan a ser tímidos en generar la ayuda. Por supuesto. No, pero en serio, mira, te recomiendo calurosamente, en serio te digo, Sí. si podés, yo sé que no tenés tiempo, pero escucharle un poco el discurso de Boris Johnson de ayer, de la presentación de los planes. Cuando el tipo, o sea, habla de lo que es el sentido de comunidad. A mí me impresionó profundamente el primer ministro de Inglaterra. El sentido de comunidad, ¿entendés? El decir, bueno, yo me voy a romper por la situación, pero porque veo que todos están en la misma, ¿entendés? Claro. Eso ustedes son los responsables de eso. No, totalmente de acuerdo. Y como te decía al comienzo, como te decía antes, estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias y somos conscientes de eso. Y nos estamos ocupando y tenemos una batería de acciones que algunas de ellas van a ser públicas muy pronto y otras las vamos a ir guardando de acuerdo a cómo evoluciona la situación y seguramente lo vamos a Pero tomar. ya tiraste acá, no sé si se te fue o bueno, esto se prolonga 30 días más por lo menos.
No sé. O sea, dijiste que vamos a ver 2 semanas más a lo mejor. ¿Qué cosa? Ah, bueno, después vamos a poner la grabación. Pero, o sea, aquí estamos que tenemos que prepararnos para 30 días más por lo menos. Y veremos, ¿verdad? Porque los italianos entraron 30 días, ahora los franceses 30 días. O sea... Sí, algunos países están tomando ya esas medidas, sí. Efectivamente. Una cosita que yo quiero reflexionar y ya nos tenemos que ir, Humberto, ya agradecerte enormemente por favor, un gusto, el claro. tiempo que nos estás dispensando, en serio, muchas gracias. Nosotros somos una economía de mercado, estimado amigo, y la prosperidad de todos los paraguayos depende de si podemos generar demanda, quiere decir compras. Entonces, ahora hay una situación de emergencia que le da un parate a una cantidad de sectores. Y yo lo que le estoy insistiendo al gobierno, y ahora Humberto, desde que empezó el programa, ustedes estarán podridos de escucharme, es no cortemos las fuentes de la demanda. No cortemos las fuentes de la demanda. Eso tiene que estar firme, estimado, para que todos los paraguayos podamos decir en agosto, ya pasó. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, Enrique. Y yo creo que es un punto muy importante, porque vos tenés que, y creo que todos somos conscientes de esto, que hay una disyuntiva entre endurecer las medidas sanitarias y la situación económica, ¿verdad? Obviamente se va a retraer la demanda. Es inevitable que eso pase. Porque claro, hay transacciones que hoy se hacen de manera electrónica y la ministra está haciendo un trabajo, la ministra de Industria y Comercio está haciendo un trabajo extraordinario de fomentar más la utilización de los medios electrónicos y se están habilitando también una mayor capacidad de cobertura en los servicios de delivery. Eso puede ayudar, pero todavía somos una economía que se mueve en efectivo en parte importante y que requiere presencia. Por lo tanto, va a haber un impacto que tiene que ver con estas medidas. Entonces, lo que se busca hacer es mitigar ese impacto con estas acciones que te decía de fomento al comercio electrónico y demás, proveyendo liquidez a la economía y con otras medidas que oportunamente vamos a dar a conocer. Humberto, muchas gracias. Gracias a vos. Mucha suerte. Ustedes la van a necesitar más que nosotros. Así que... No, yo creo que este es un desafío de toda la sociedad, no, de Enrique, todo, ¿verdad? de De toda todo. la sociedad. Por eso yo hace rato decía, hablaba de la responsabilidad social, ¿verdad? Acá el Estado, por supuesto, tiene una responsabilidad primaria que en momentos como este es donde se demanda su acción, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, somos conscientes de eso desde el área económica, en complemento con el gran esfuerzo que hacen, y vale la pena mencionar acá, el gran esfuerzo que hace el personal de salud, a quien creo que todos merecemos, debemos de rendirle el homenaje que se merece por todo el esfuerzo que hicieron, agotados ya saliendo de la mayor epidemia del dengue que tuvimos en nuestra historia. Que sigue. Que sigue. Y ahora con esta nueva situación, entonces realmente vaya la felicitación, el agradecimiento para ese trabajo, esa entrega de personal de blanco del sistema público, tanto de salud pública como el IPS. Muchísimas gracias, estimados amigos. Esperamos que esto que hablamos con Humberto haya servido para clarificar un poco el panorama y nosotros nos vemos el domingo que viene. Chau.